Hola, me llamo Elliot. Tengo 27 años y vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Portland, Oregón. Es tranquilo aquí. Alquilo un modesto apartamento de una habitación encima de un taller de reparación de bicicletas y trabajo como técnico de electrodomésticos a domicilio, arreglando lavavajillas, secadoras, de vez en cuando, alguna cafetera. No es un trabajo glamuroso, pero paga las facturas y me mantiene activo. Nunca he sido muy hablador. Tampoco he tenido una relación seria. Supongo que siempre pensé que simplemente ocurriría algún día, pero ese algún día nunca llegaba. La mayoría de las mañanas seguía una rutina inamovible. Paraba en una pequeña cafetería a 2 manzanas del taller, pedía un café mediano solo, sin azúcar, y me dirigía a mi primer trabajo. Misma hora, mismo pedido, cada día. Y cada día, la misma persona tras la barra, Maya. Parecía tener unos 5 años más que yo. Pelo pelirrojo recogido, tatuajes en el antebrazo, siempre vestía colores suaves, neutros, y nunca sonreía a menos que fuera de verdad. No era simpática por obligación. Era auténtica. Tenía un sarcasmo seco y natural en su tono que hacía reír a la gente casi sin darse cuenta. Pero yo nunca le decía más de un par de palabras. Mediano solo, sin azúcar. Gracias. Eso era todo. Cada vez. Probablemente ni se fijaba en mí. Solo otro cliente más. Hasta que un martes, sobre las 9 de la mañana, iba con algo de retraso y cogí el café para llevar, como siempre. Llegué a mi primera cita, arreglé un triturador de basura con fugas, fui a coger el móvil para mirar la siguiente dirección, y no estaba. Volví sobre mis pasos mentalmente. El único sitio donde podía haberlo perdido era la cafetería. Me entró el pánico y regresé rápidamente, pero no estaba donde me había sentado. Le pregunté al chico de la caja, y me miró confuso. Dijo que Maya había salido a hacer una entrega rápida o algo así. Raro. Los baristas no suelen salir a mitad de turno. Pensé en volver más tarde, pero no hizo falta. Unos 30 minutos después, mientras estaba de pie fuera de mi taller intentando hacer llamadas desde el teléfono fijo como si estuviéramos en 1998, un Honda plateado se detuvo. Ella bajó. Maya, con mi móvil en la mano. «Has perdido esto», dijo, agitándolo un poco. Me quedé paralizado. «¿Cómo?» Llevabas la pegatina del taller en la parte de atrás. No fue difícil. Me lo dio y me quedé tan sorprendido que casi se me olvida darle las gracias. ¿Has venido hasta aquí solo para devolvérmelo?, le pregunté. Encogió los hombros. Bueno, supuse que estarías perdido sin él. Además, tenía curiosidad por saber dónde trabaja el mediano solo sin azúcar. Solté una risa nerviosa, pero sincera. ¿Te acordabas de eso? Claro que sí. Vienes todos los días a las 8:47 en punto. Me acuerdo de todos los habituales. Pero tú casi no hablas. Es un poco misterioso. Sentí que me ardían las orejas. No se me dan bien las mañanas. Ella sonrió, y por un segundo, el aire pareció detenerse, como si algo hubiera cambiado. Entonces dijo: «Bueno, ahora me has dicho más palabras que en los últimos 6 meses juntos. Así que supongo que eso nos convierte en amigos». Me pilló por sorpresa. Reí nerviosamente. «Supongo que sí», asintió. «Vale, hombre misterioso. No vuelvas a perderlo». Y se metió de nuevo en su coche y se marchó. Me quedé ahí, con el móvil en la mano y el corazón haciendo algo raro en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un personaje secundario en mi propia vida. No sabía qué hacer con esa sensación, pero sí sabía una cosa: esa mañana, cuando ella se detuvo y me sonrió, fue el primer momento en que sentí algo real. Esa noche no pude dormir. No por preocupación ni por estrés, sino porque mi mente no dejaba de repasar esos 10 minutos en el aparcamiento, su voz, su sarcasmo, ese pequeño destello en sus ojos. Creo que ahí empezó todo. No me enamoré. Aún no. Pero algo dentro de mí se abrió. Por una vez, quería seguir apareciendo.
No solo por el café, sino por ella. Los días siguientes, después de que Maya me devolviera el móvil, estuve inútil. Cada vez que entraba en la cafetería, sentía que las piernas no me respondían bien. La voz se me atascaba antes de poder pedir. Y ella no lo hacía más fácil. Empezó a hablarme como si de verdad fuéramos amigos. No de forma exagerada ni con entusiasmo falso, simplemente natural, como si nos conociéramos de toda la vida. 8:47, decía cuando entraba. ¿Sigues sobreviviendo a base de cafeína y silencios incómodos? Yo sonreía. A veces murmuraba una frase corta en respuesta. Otras veces me quedaba ahí, mirándola, como si hubiera olvidado a qué había venido. Pero poco a poco, muy poco a poco, fui ganando valor. Empecé a decir algo más que gracias. Un día, la vi limpiando la vitrina de los pasteles y le pregunté: ¿No te cansas de este sitio? Levantó la mirada. Oh, sí. Pero también tengo facturas que pagar y un hijo de 6 años que tiene debilidad por los nuggets de dinosaurio. Así que aquí estoy. Me quedé callado un segundo y luego dije: ¿Tienes un hijo? Asintió, sin pestañear. Sí, Ben. Está en primero de primaria. Le encantan los volcanes y odia cepillarse los dientes. ¿Y tú? ¿Alguna familia secreta por ahí? Me reí. Solo yo. Nunca llegué a formar una familia. Aún hay tiempo, dijo. Y esa frase se me quedó grabada todo el día. Durante las siguientes semanas, se convirtió en una rutina. Pasaba por la cafetería a por mi café y hablábamos de nada y de todo, sus libros favoritos, mis clientes raros. Me contó cómo una vez se tiñó el pelo de verde en la universidad y estuvo llorando una semana. Contaba historias con facilidad, como si no le importase que la juzgaran. Y cuanto más la escuchaba, más me daba cuenta de que llevaba algo pesado a cuestas. No lo decía con palabras, pero se le notaba en los ojos cuando hablaba de su ex. Se notaba en sus silencios. Estaba dolida. No rota, solo cansada. Yo no intentaba arreglarla. No era ningún salvador, pero iba cada día. A veces le dejaba pequeñas notas tontas en servilletas. El tiempo de hoy, nublado, con un 90% de probabilidad de que yo esté torpe. Ella ponía los ojos en blanco, pero sabía que sonreía cuando yo no la veía. Entonces, un viernes fue distinto. El sol ya se había puesto y volvía a casa después de un trabajo tardío cuando pasé por la cafetería y la vi cerrando. Dudé. Luego crucé la calle. «Hey», dije. Se giró. «Elliot, ya ha pasado tu hora de dormir». Sonreí. Acabo de terminar el trabajo. Sostenía las llaves flojamente, como si no tuviera prisa. ¿Te apetece dar un paseo? No me apetece ir directa a casa. No tuve ni que pensarlo. Sí, claro. Caminamos sin decir mucho al principio. Solo el sonido de sus botas y mis zapatillas sobre la acera. Unas calles más allá, señaló una casa con las luces de Navidad todavía puestas, aunque ya era marzo. Hay gente que simplemente se niega a seguir adelante, dijo. La miré de reojo, preguntándome si hablaba de otra persona. ¿Le echas de menos? Pregunté con suavidad. No respondió enseguida. Echaba de menos la idea de él. El tipo que creía que era, no el que acabó siendo. Seguimos caminando. Al final, llegamos a un parque con un banco de madera bajo una farola. Se sentó. Me senté a su lado. Sacó un termo pequeño de su bolso. ¿Quieres un poco de té? Estará templado, probablemente. Asentí. Claro. Bebimos y escuchamos el viento. Luego, en voz baja, dijo: «Eres diferente». ¿Diferente cómo? No estás intentando concebir nada de mí. Simplemente estás aquí. No sé si alguna vez he tenido eso. El corazón me latía con fuerza. No como en las películas románticas. Más bien como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de hacer algo valiente. Me giré hacia ella. No apartó la mirada. Y antes de poder detenerme, le pregunté: «¿Qué harías si te besara ahora mismo?»
Hubo quizá medio segundo de silencio. Luego sonrió, pequeña pero sincera. Se inclinó un poco, no del todo, solo lo justo para que pudiera sentir su aliento. Averigualo, susurró. Así que lo hice. No hubo fuegos artificiales. No sonó música de fondo. No fue como en las películas. Fue real. Sus labios eran suaves, pero había una tristeza en su forma de besarme. Como si ya hubiera estado allí antes. Como si no supiera si quería volver a abrir esa puerta. Cuando nos separamos, me miró durante un buen rato. No sabía qué decir. Me limité a mirarla también. Finalmente, dijo. Hace mucho que no hacía eso. Yo tampoco, admití. Se levantó. Debería irme a casa. Asentí. No nos abrazamos. No hicimos promesas. Solo sonrió, cansada pero cálida, y se marchó. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, preguntándome qué acababa de pasar, preguntándome si significaba algo, preguntándome si acababa de cometer el mayor error o la mejor decisión de mi vida. A la mañana siguiente del beso, me desperté antes de que sonara el despertador. Por primera vez en mucho tiempo, sentía el pecho ligero, como si algo se hubiese levantado en lugar de oprimirme. Tenía ganas de levantarme. Incluso me duché sin prisas, me afeité, me puse la camisa menos arrugada que tenía. A las 8:45 en punto, entré en la cafetería. Maya estaba tras la barra, como siempre, pero algo iba mal. No me saludó como solía hacerlo. Sin apodo sarcástico, sin sonrisa. Solo una mirada rápida. «Ey», dije. «Ey. ¿Un mediano solo?» Asentí. Ella asintió también, se dio la vuelta y lo sirvió en silencio. Sin charla, sin bromas. Cuando me lo dio, nuestros dedos se rozaron. Nada. Retiró la mano rápidamente y se giró hacia el siguiente cliente. Me quedé ahí un segundo, esperando que tal vez me mirara. No lo hizo. Salí con la taza en la mano y el corazón hundiéndose como una piedra. Pasé todo el día intentando encontrarle una explicación. Quizá estaba cansada. Quizá su hijo había tenido una mala noche. Quizá no había dormido bien. Pero al mediodía, la verdad empezó a susurrarme. Se arrepiente. No quería creerlo. Ese beso me había parecido real. No lujuria, no confusión, algo honesto. Y estaba seguro de que ella también lo había sentido. Pero la expresión de sus ojos esa mañana no era la de alguien flotando. Era la de alguien construyendo un muro. Esperé un día. Luego 2. Ni mensajes, ni llamadas, ni notas en servilletas, ni té en el parque. Al tercer día, ya no aguantaba más. Era jueves por la noche. Su turno solía acabar sobre las 7. Caminé hasta la cafetería justo antes del cierre. Me quedé un minuto fuera, con el corazón acelerado, y luego abrí la puerta. Solo había 2 clientes dentro. Ella me vio. Su cara se tensó durante medio segundo, como si se sorprendiera, pero luego volvió a ponerse inexpresiva. «Hey», dije, acercándome al mostrador. ¿Podemos hablar? Ella dudó. Cierro en 5. Te espero. Me senté junto a la ventana. El estómago me daba vueltas con cada tic del reloj. A las 7:06, se deslizó en el asiento frente a mí, con los brazos cruzados y los ojos algo cansados. No habló primero, así que lo hice yo. ¿He hecho algo mal? Parpadeó. No, no has hecho nada mal. Entonces, ¿por qué me estás evitando? Exhaló por la nariz, bajó la mirada hacia la mesa. No te estoy evitando, dijo suavemente. Me estoy protegiendo. Fruncí el ceño. ¿De mí? Negó con la cabeza. De lo que esto podría llegar a ser. Hubo una larga pausa. Me gustó el beso, dijo finalmente. Quizá más de lo que quería. Y eso me asusta. ¿Por qué? Porque mi vida ya es un caos, Elliot. Tengo un hijo. Tengo un ex que, de repente, ha decidido que quiere volver a hacer de padre. No tengo espacio para sentimientos que me quitan el sueño. Bajé la mirada. No sabía qué decir.
Todas las frases que había ensayado sonaban equivocadas ahora. Ella se inclinó un poco. Cuando dije que eres diferente, eso forma parte del problema. No estoy pidiendo nada complicado, dije. Solo me gusta estar contigo. Y precisamente por eso me da miedo, susurró. El silencio entre nosotros no era de enfado ni frío. Era pesado, como si ambos quisiéramos decir algo pero supiéramos que no arreglaría nada en ese momento. Asentí lentamente. Vale. Vale, repitió ella. Lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Pareció sorprendida. ¿No vas a discutir? Nunca se me ha dado bien discutir, dije. Y menos cuando sé que alguien está sufriendo. Sonrió con tristeza. Eres un buen tipo, Elliot. Me levanté. Sí, esa es un poco mi marca personal. Ella también se levantó. Cuídate. Vale. Le hice un pequeño gesto con la cabeza y me giré para irme. Antes de llegar a la puerta, me llamó en voz baja. Espera. Me giré. No he dicho nunca, dijo. Solo he dicho ahora no. Volví a asentir, sin confiar en mi voz. Y salí. Esa noche no dormí. Pero no era el mismo insomnio de antes. No era exactamente desamor. Era confusión, vacío. No me sentía rechazado. Me sentía en pausa, como si la vida hubiera empezado algo, pero hubiese dejado el resto de la página en blanco. Durante los días siguientes, no volví a la cafetería. No porque no quisiera, sino porque respetaba lo que ella había dicho. Ahora no significaba dame espacio. Y no quería ser otro hombre que se saltara sus límites. Seguí pensando en ella cada mañana. Seguía mirando el reloj a las 8:47 por costumbre. Seguía preguntándome si ella también pensaba en mí. Una noche escribí un mensaje, pero no lo envié. Decía exactamente lo que sentía. Sigo aquí si algún día cambias de idea. No pienso irme a ningún lado. Lo guardé en borradores y cerré el móvil. A veces, la parte más difícil del amor no es el desamor. Es la espera. Habían pasado 26 días desde la última vez que vi a Maya. No lo contaba a propósito. Pero cada mañana, a las 8:47, miraba el reloj sin darme cuenta. Cada vez que pasaba por delante de la cafetería camino a algún trabajo, mis ojos se desviaban hacia el escaparate, aunque siguiera caminando. No había entrado desde aquella noche en la que ella dijo, ahora no. Me mantuve firme en mi promesa, darle espacio. Sin mensajes, sin visitas inesperadas, sin solo quería saber cómo estás. Pero pensaba en ella constantemente. No solo en el beso, en todo. En cómo removía el té 2 veces antes de beber. En cómo fruncía la nariz cuando algo la confundía. En cómo sonreía como si no se fiara del todo de que la felicidad fuera a quedarse. La echaba de menos. Pero más que eso, echaba de menos sentirme visto, de verdad, por alguien que no esperaba que yo fuera nada distinto de lo que ya era. Entonces, un miércoles por la tarde, algo cambió. Llegué a casa del trabajo sobre las 6:30. Tiré la mochila en el sofá, hice unos espaguetis horribles y estaba a mitad de un documental que ni siquiera estaba viendo cuando oí un golpe suave en la puerta. Me quedé quieto. Esperé. Luego me levanté y la abrí. Nada. Nadie en el pasillo. Pero en el suelo había un vaso de café de papel, de mi tamaño habitual. Sin tapa. Solo una servilleta doblada que sobresalía por la parte superior. Me agaché y lo recogí despacio. Allí, escrito con tinta azul en la servilleta. Sigue siendo solo, sin azúcar. Me quedé mirándolo largo rato, sin saber si estaba soñando. Había más dentro. Una segunda nota, cuidadosamente doblada dentro del vaso. Si aún quieres hablar, estaré en nuestro banco este domingo. A las 6. Sin expectativas, sin presión. No había nombre. No había número. Pero no los necesitaba. Mi corazón dio un salto. No me había dado cuenta de cuánto peso llevaba encima hasta ese segundo exacto, cuando empezó a levantarse. Solo un poco.
Los días siguientes se hicieron eternos. Ni siquiera fingí estar normal en el trabajo. Se me cayó un microondas en el pie, confundí dos direcciones de reparación y me pillé a mí mismo mirando por la ventana de la sala de descanso como un personaje de una peli indie triste. Cuando llegó el domingo, era un manojo de nervios. Llegué al parque 20 minutos antes. Nuestro banco seguía allí, bajo un arfe alto, ligeramente inclinado por los años y el clima, con la pintura desconchada en los bordes. Me senté, las manos en los bolsillos, las piernas temblando nerviosas. Las 6 llegaron. Las 6:02. Las 6:05. Me repetía a mí mismo que no. Me repetía que no debía entrar en pánico. Quizá estaba aparcando. Quizá se había retrasado. Entonces escuché unos pasos. Me giré y allí estaba ella, Maya. El pelo recogido, sin maquillaje, una sudadera vieja y vaqueros, con un pequeño termo y una bolsa de papel en la mano. Se veía exactamente como la recordaba, al mismo tiempo, completamente distinta a como la había visto antes. Se acercó, se sentó a mi lado sin decir una palabra y me ofreció el termo. «He traído té», dijo. «Probablemente esté templado otra vez. No me importa». Di un sorbo. Estaba perfecto. Durante un minuto, simplemente nos quedamos sentados allí, el silencio estirándose entre nosotros como una manta cálida, no como un muro. Finalmente, habló. «Casi no vengo». La miré. «¿Por qué lo hiciste?». Suspiró. «Porque no podía dejar de pensar en aquella noche». «¿En el beso?». «No. En lo que dijiste después». «¿Qué dije?». «Dijiste que te gustaba estar conmigo». «Solo eso. Sin condiciones, sin presiones». Asentí. Ella miró hacia la calle. «He tenido a mucha gente intentando arreglarme o tratándome como si fuera algo roto que necesitan rescatar. Tú no hiciste eso. Solo escuchaste. Era lo único que quería hacer». Se volvió hacia mí. Mi ex volvió a aparecer. No por mí, por Ben. Ahora quiere verle los fines de semana. Está sobrio otra vez. Dice que lo está intentando. Me quedé callado. No sabía si podría volver a confiar en ningún hombre después de él, continuó. Y entonces apareciste tú. Y sentí algo. Lo cual me aterraba. Exhalé despacio. «Maya, nunca quise complicarte la vida». «Lo sé», dijo. «Y eso es lo que te hace diferente». Pausa. Metió la mano en la bolsa de papel y sacó 2 galletas compradas en una tienda. Me dio una. Las mordimos en silencio. Con pepitas de chocolate. Un poco rancias. Aún así, buenas. Entonces preguntó. ¿Sigues pensando en aquella noche? Todo el tiempo, admití. ¿Y si te dijera que no estoy preparada para algo serio, pero que quiero volver a empezar, solo un poco más despacio? ¿Te parecería bien? Me giré hacia ella. ¿Estamos hablando de ritmo de café o de ritmo de banco del parque? Se rió. Rió de verdad. Algo entre medias. Asentí. Entonces sí, me parece bien. Nos quedamos sentados allí hasta que el sol se escondió tras los árboles. No como 2 personas precipitándose a nada, sino como 2 personas que, en silencio, estaban de acuerdo. Esto importa. Cuando por fin nos levantamos, no dijo adiós. Solo me miró y dijo. «Nos vemos mañana». «¿A la misma hora?». «A la misma hora». Se fue hacia su coche. Y yo me quedé un minuto más, terminando el té y mirando el banco vacío. Por primera vez en semanas, no me sentí atascado. Me sentí como si estuviéramos avanzando. Despacio. Honestamente. Juntos. Han pasado 10 meses desde aquel día en el banco del parque. Recuerdo cada detalle. Su voz, sus manos alrededor del termo templado, sus ojos cuando dijo algo entre medias. Ese momento fue el punto de inflexión. No fue una gran confesión, ni una promesa. Fue solo permiso para empezar de nuevo. No nos apresuramos. Esa fue la clave. Sin declaraciones. Sin presión. Empezamos a mandarnos mensajes, a llamarnos.
Volví a pasar por la cafetería, pero no todas las mañanas como antes. Tal vez 2 o 3 veces por semana. A veces le dejaba una nota. A veces ella me colaba una magdalena cuando su encargado no miraba. A principios de abril, conocí a Ben. Era exactamente como ella lo había descrito, energía de huracán en miniatura. Todo extremidades, datos sobre dinosaurios y opiniones sobre todo. Yo estaba nerviosísimo, pero Maya lo hizo natural. No intentaba ser un segundo padre. Solo era un tipo que había arreglado una tostadora rota y sabía dibujar tiranosaurios con dientes aterradores. Empezamos a hacer pequeñas cosas juntos. Picnics, mercadillos, noches de película en su apartamento. Los tres comíamos palomitas mientras Ben se quedaba dormido a mitad de la película, y Maya y yo nos quedábamos en silencio después, demasiado a gusto como para hablar. Durante mucho tiempo no usamos la palabra relación. No porque no lo fuera, sino porque ponerle nombre demasiado pronto la habría hecho parecer frágil, como algo que podríamos romper solo por decirlo en voz alta. Ella seguía teniendo días duros. A veces se cerraba en sí misma, se quedaba en silencio durante horas. Una vez fui a su casa y la encontré sentada en el suelo del baño, con una foto de Ben cuando era un bebé. No dijo mucho, solo. Pensé que mi vida iba a ser tan distinta. No intenté arreglar su dolor. Solo me senté a su lado. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró. Contigo es más fácil respirar. Esa fue la noche en que supe que estaba enamorado. No del tipo de amor vertiginoso y dramático, sino del tipo tranquilo, merecido. El tipo de amor que no grita, pero aparece. Todos los días. En julio, me despidieron del taller de reparaciones. El negocio había bajado y yo era el último en llegar, así que fui el primero en irme. Me afectó. No solo económicamente. Me golpeó emocionalmente. Me sentí pequeño. Como si ya no tuviera nada que ofrecerle. Estuve 2 días sin mandarle un solo mensaje. Al tercer día, apareció sin avisar en la puerta de mi casa, se plantó en el umbral y dijo: «No desaparezcas, Elliot. No después de todo esto». Le dije que me sentía como un perdedor. Ella respondió: «Bueno, yo me sentí un fracaso el día que firmé los papeles del divorcio. Y míranos ahora. Ninguno está roto. Solo nos estamos reconstruyendo». Me ayudó a rehacer mi currículum, me puso en contacto con un amigo suyo que gestionaba el mantenimiento de un distrito escolar. Me contrataron en 2 semanas. No era un trabajo glamuroso, pero era estable, honesto, y era mío. Para otoño, ya teníamos una rutina. Ben empezó segundo de primaria. Me mudé a un lugar nuevo, más cerca de ellos. Seguía siendo mi propio piso, pero a solo 5 minutos caminando. Algunas noches cocinaba la cena. Otras, salíamos a pasear hasta la librería solo para mirar portadas y fingir que éramos sofisticados. Y en algún punto, entre cenas calientes, cajas de fumo derramadas y noches en su sofá hundido, Maya empezó a sonreír de otra manera. No como antes, no esa sonrisa ensayada que usaba con los clientes o los amigos. Esta sonrisa era más suave, más real. Era la sonrisa de alguien que había bajado la guardia, y no se arrepentía. Hace un mes, le propuse la idea de vivir juntos. No como una sorpresa, sin anillos escondidos en magdalenas ni nada por el estilo. Solo durante un desayuno tranquilo. Estaba untando mantequilla de cacahuete en una tostada. Le dije: «¿Qué pensarías si, tal vez buscamos un lugar para vivir juntos?» Los tres. No respondió enseguida. Solo terminó la tostada, la puso en el plato, se sentó. Luego dijo: «Eres el primer hombre con el que confío lo suficiente como para compartir un techo otra vez. Así que sí. Busquemos un sitio». No hicimos un gran evento de ello. Simplemente empezamos a buscar. Encontramos un dúplex de 2 habitaciones en una calle tranquila. Un pequeño patio trasero para Ben, una cocina diminuta con unos azulejos horribles de color amarillo, pero a ella le gustaba, así que a mí también. Hoy es nuestra primera mañana en el nuevo hogar.
Ben aún duerme. Maya está acurrucada en el sofá con una de mis sudaderas, los pies metidos bajo ella, leyendo un libro. La casa huele a rollos de canela y a pintura vieja. Me siento a su lado. Ella se inclina hacia mí sin decir nada. Ya no necesitamos hablar tanto. Simplemente lo sabemos. Aún así, al cabo de un rato, le digo. ¿Recuerdas lo que te pregunté aquella noche en el parque? Sonríe sin levantar la vista. Preguntaste qué haría si me besabas. Cierra el libro, gira la cabeza hacia mí, los ojos suaves. Y yo te dije, descúbrelo. Sonrío. Sigo sintiendo lo mismo. Ella pone su mano sobre la mía. Más que nunca. La beso. Es distinto ahora. No hay nervios, ni dudas. Solo está bien. Cuando nos separamos, susurra. Gracias por esperar. Gracias por tener paciencia conmigo. Niego con la cabeza. Tú no eras la que necesitaba arreglarse, Maya. Creo que solo necesitaba que alguien creyera que valía la pena quedarse. Ella me mira fijamente. Lo valías desde el principio. Y así termina. No con una gran propuesta ni con un discurso dramático. No con violines ni vistas desde una azotea. Solo dos personas que no se apresuraron. Que llevaron sus cicatrices a algo honesto. Que construyeron el amor como se construye una casa. Ladrillo a ladrillo. Respiro a respiro. Y ahora vivimos aquí, juntos.